Buenas tardes, mi nombre es Luis Núñez y junto a mi compañero Orlando Ortega vamos a hablar un poco sobre el equilibrio químico. En una reacción de dos moléculas de cromato y dos moléculas de hidrógeno. Las siguientes preguntas serían: ¿cómo afectaría a la reacción la adición de ácido clorhídrico y qué color toma en el sistema? Bueno, para esto el efecto de la adición de ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte que se disocia completamente liberando iones de hidrógeno. Por lo tanto, la adición de ácido clorhídrico aumenta la concentración de los productos. El desplazamiento del equilibrio es el principio de Lechater. El sistema reaccionará para contrarrestar este aumento, desplazándose a la dirección que consume el exceso de hidrógeno. En este caso, el equilibrio se desplazará hacia los reactivos, es decir, hacia la izquierda. Con respecto al color, al desplazarse hacia la izquierda, aumenta la concentración del ion dicromato. Por lo tanto, el sistema tomará un color naranja. La pregunta número 2 dice: si se retira cromato del sistema, ¿hacia dónde se desplaza el equilibrio y qué color tomará? El efecto de retirar el dicromato, se disminuye la concentración de uno de los productos, el ion cromato. Desplazamiento del equilibrio, el principio de Lechater. El sistema reaccionará para reemplazar la concentración perdida. En este caso, el equilibrio se desplazará hacia los productos, hacia la derecha. El color, al desplazarse hacia la derecha, aumenta la concentración del ion cromato, por lo tanto, el sistema tomará un color amarillo. La tercera pregunta es: ¿cómo afectaría la reacción la adición de dicromato y qué color tomará el sistema? El efecto de la adición de dicromato se aumenta la concentración de uno de los reactivos, el ion dicromato. El desplazamiento del equilibrio, el sistema reaccionará para consumir exceso de dicromato. En este caso, el equilibrio se desplazará hacia los productos, es decir, hacia la derecha. El color, al desplazarse hacia la derecha, la concentración del ion cromato aumentará, aunque la concentración de dicromato, el que se agregó inicialmente, es más alta que antes del desplazamiento. La adición de dicromato genera un desplazamiento hacia el amarillo, pero el color dominante en este caso sigue la lógica de la sustancia agregada. El color se intensificará hacia el naranja. Aunque el sistema reaccione para hacerlo menos naranja de lo que sería sin reacción, no obstante, si se asume que la reacción es sensible al cambio de las especies, al desplazarse hacia la derecha, la concentración de dicromato aumenta, teniendo un color más amarillo que el equilibrio original. Hola, soy Orlando Ortega y voy a explicar el segundo ejemplo de equilibrio químico. En este caso voy a explicar la reacción del hidróxido de hidrógeno da como resultado al dióxido de hidrógeno. Aquí nos dan tres preguntas para analizar y poder realizar. La pregunta 1 es: ¿la reacción directa será exotérmica o endotérmica? Sabiendo que al aumentar la temperatura se favorece el desplazamiento del equilibrio hacia la formación de dióxido de nitrógeno. La segunda es: ¿cómo modificar la presión a fin de favorecer la formación de dióxido de nitrógeno? Y la tercera pregunta: ¿cuál es el efecto sobre la concentración de hidróxido de hidrógeno en el equilibrio al aumentar la concentración de dióxido de nitrógeno? La primera pregunta nos da como resultado una reacción endotérmica. Los efectos de la temperatura en el problema inicial indican que al aumentar de la temperatura se favorece el desplazamiento del equilibrio hacia la formación de dióxido de nitrógeno. La segunda pregunta: ¿cómo modificar la presión a fin de favorecer la formación de dióxido de nitrógeno? Para esto necesitamos usar el principio de Le Charlet. Para los gases, un aumento de presión o una disminución de volumen desplaza al equilibrio hacia el lado con menor masa de moles de gas, disminuyendo de presión o aumentando el volumen, desplazando el equilibrio al lado con mayor número de moles de gas. En este caso, se desplazaría hacia la derecha, ya que hay 2 moles más de gas. ¿Cuál es el efecto de la concentración de
tetróxido de hidrógeno en el equilibrio al aumentar la concentración de dióxido de nitrógeno. Al aumentar este producto, el sistema reaccionará para consumir el exceso de dióxido de nitrógeno. El equilibrio se desplazará hacia los reactivos o hacia a la izquierda. Y esto es todo. Creo que se dio a entender cómo funciona esta reacción, a qué lado sigue, a qué lado va. Muchas gracias por su atención.